Bienvenidos a este seminario de implicaciones del paquete económico 2022. Este es un esfuerzo realizado conjuntamente por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP y el Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas y la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía. Agradecemos al CIEP su gentileza de poder armar este seminario especialmente diseñado para los alumnos de la Facultad de Economía, pero que estuvo abierto para alumnos de otras facultades y de otras universidades, así como exalumnos de la facultad y al público en general. Este seminario constará de 6 sesiones, será de las 12 a la 1:30, en donde estaríamos disponiendo de los primeros 60 minutos para la presentación por parte del ponente en cada una de las sesiones y 30 minutos para responder las preguntas que nos haga los asistentes, el público que está atendiendo este seminario. Les agradeceremos que las preguntas las comiencen a realizar a las 20 para la 1, que es cuando estará abierto ya el chat y para que lo puedan comenzar a recopilar los compañeros que nos ayudan en esta transmisión. Las 6 sesiones serán los viernes y comienzan el día de hoy y terminan el 19 de noviembre. Se va a otorgar a aquellos asistentes que logren mantener 80% de participación en las sesiones y que al final puedan responder una sencilla evaluación del taller que se llevará a cabo en la sesión número 6. Pues sin más, yo quisiera a nombre de la facultad darle la palabra a la maestra Rosa María García Torres, que es la jefa de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, quien a nombre del director, que desgraciadamente no nos pudo apoyar por estar en una reunión académica también en el Consejo Técnico de la facultad, y que pues la maestra García Torres va a dar el mensaje de bienvenida y posteriormente le pediremos al doctor Héctor Villarreal, que es el director a su vez del CIEP también, que nos dé un mensaje y después de estos dos eventos comenzaremos con la primera sesión de este seminario. Entonces, maestra Rosa María García Torres, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, ya más bien tardes, ¿no? Ya pasamos de las 12. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a este espacio virtual, de cierta manera, de la Facultad de Economía. Y efectivamente, a nombre de su titular, el maestro Eduardo Vega López, les doy a todos y a todas ustedes la más cordial bienvenida a este seminario virtual. En este caso, bueno, es muy importante mencionar, ya decía el maestro González Ibarra, respecto a que es un esfuerzo conjunto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, así como el Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas, un organismo que nos vincula hacia fuera de la Facultad de Economía. Y pues bueno, gracias a este esfuerzo y a todo el equipo del CIEP, entiendo que han trabajado de manera más conjunta con la doctora Tamara Martínez y junto con el maestro Miguel González Ibarra. Bueno, justamente estamos logrando este importante esfuerzo para realizar o seguir realizando eventos académicos con temas que van a ser de actualidad e importantes en este entorno económico. Este ciclo, como ya lo mencionaba el maestro González Ibarra, está compuesto por 6 actividades. En primer lugar, el tema de sostenibilidad fiscal. En segundo, gasto público en educación y salud. Gasto público en infraestructura, gasto público en energía e ingresos del sector energético, impuestos e ingresos y el simulador fiscal. Estos temas sin duda cobran una gran relevancia en el actual económico, más ahora que estamos ya próximos a iniciar el próximo ciclo fiscal en nuestro país, y sin duda van a ser temas muy interesantes y de interés, particularmente yo creo para muchos y muchas de nosotros. El tema de los simuladores fiscales van a ser de los más importantes quizá para todos los estudiantes, bueno, todos, pero creo yo esto es algo que
que es innovador para nosotros, y agradecemos en este caso este esfuerzo conjunto de los integrantes tanto del CIEP como del CEFI para poder llevar a cabo este importante evento. Pues mucho éxito a todos y a todas ustedes y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rosa María. Ahora vamos a pedirle al doctor Héctor Villarreal Páez, director del CIEP, también su mensaje. Nada más quisiera mencionar antes que el doctor Villarreal Páez es profesor investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y vicepresidente para América Latina de Economía Internacional de la Longevité. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad de microeconomía aplicada. Es asesor de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social, temas en los que tiene una participación constante en medios impresos y electrónicos. Fue director general del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados e investigador asociado del Food System Research Group de la Universidad de Wisconsin. Le preocupa la sostenibilidad fiscal y cómo las finanzas públicas inciden en el bienestar social. Bienvenido, doctor Villarreal. Le cedo la palabra. Maestro González Ibarra, maestra Rosa María García, la verdad es que para nosotros es un enorme honor, un placer poder colaborar con nuestra Universidad Nacional en algo que creemos que pues es fundamental. Agradecemos mucho el espacio. Creo que este paquete económico pues llega en un momento clave para el país. No le quiero quitar tiempo a los ponentes. Sabemos que estaba el tema, esta especulación de que a mediados del sexenio podía llegar una reforma fiscal. Finalmente tuvimos una miscelánea. ¿Cuáles serían las implicaciones? Yo creo que es una gran pregunta. El hecho de que todavía los estragos de la pandemia estén presentes, nos hace también cuestionarnos cuál es la capacidad del gobierno, del Estado para poder reaccionar. No quisiera también dejar de mencionar que pues está una cuestión intergeneracional presente muy delicada. Vemos lo que está sucediendo en pensiones, vemos lo que está ocurriendo en tasas de fertilidad y queremos entender cuál va a ser el rumbo de nuestro sistema fiscal. Yo quiero agradecer profundamente a la UNAM, a la Facultad de Economía, al Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas, la oportunidad de poder tener este seminario con ustedes. Del lado de CIEP, un agradecimiento muy especial a Tamara Martínez, que desde nuestra vinculación hizo pues con mucho empeño los puentes para que esto pudiera suceder. Nos honra profundamente estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarreal. Bien, pues vamos a continuar con la primera sesión, con esta primera sesión. Quiero nada más recordarles a ustedes que se está transmitiendo a través de el Zoom de la facultad, pero también a través del Facebook de la facultad, que se encuentra en la página de la facultad. Ahí van a permanecer la grabación de este seminario para aquellos que pudieran haber faltado alguna o quieran volver a ver, allí lo encontrarán, que quedará alojado. El primer tema es sostenibilidad fiscal y lo va a impartir la doctora Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del CIEP. La doctora Macías Sánchez realizó el doctorado en políticas públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene experiencia en evaluación de programas de evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Ha trabajado en el programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
y actualmente es directora de investigación en el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto con finanzas públicas. Muy bien, doctora Macías Sánchez, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Como ya lo mencionó Héctor en sus palabras, es un gran honor y gusto participar en este seminario. Como lo mencionaron anteriormente, yo les voy a estar hablando de la sostenibilidad fiscal, pero antes de eso, quiero hablar sobre paquete económico, ¿no? El seminario es sobre las implicaciones, pero hay que entender primero qué es el paquete y por qué debería interesarnos el paquete económico. Para ello voy a compartir mi pantalla. Voy a empezar con este micrositio que hemos desarrollado desde CIEP sobre el análisis de paquete económico, que cabe mencionar, pues llevamos ya 11 años analizando paquete económico. Lo hacemos en 72 horas y lo presentamos cada año, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa o nos debe interesar el paquete económico? Aquí les voy a presentar a un personaje que también hemos creado desde CIEP y él nos explica qué es paquete, pero nos va a explicar también muchos otros temas que mis compañeros más adelante en el seminario también vamos a abordar. Y bueno, lo que queremos decir de por qué nos debe interesar el paquete económico es que las acciones de gobierno empiezan y terminan en todos y cada uno de los mexicanos, en cada una de las personas que habitamos este país. Principalmente, pues empieza cuando todos pagamos algún impuesto y estos pagos los hacemos pues al gobierno, ¿no? O sea, son recursos que transferimos al gobierno, quien va a estar administrando pues nuestro dinero. En los impuestos que pagamos, pues puede ser el impuesto sobre la renta, que eso es sobre los ingresos de las personas. Pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales, y eso también lo puedes ver en tu recibo de nómina si eres asalariado o en tu declaración que haces anualmente. Pero hay otros tipos de impuestos, ¿no? El ISR es un impuesto al trabajo, mientras que el IVA es un impuesto al consumo y ese lo pagamos cada vez que compramos algún producto pues, en alguna tienda o algún servicio. Y este IVA es de 16% para todos los productos a los que se les cobra el IVA. Entonces, bueno, la Secretaría de Hacienda calcula cada año cuánto se estará ingresando, ¿no? De recursos y con base en estos ingresos también se define cómo se van a gastar, ¿no? Cuál va a ser el destino de esta bolsa de dinero. Entonces, bueno, ¿cómo hace el gobierno esto? Pues forma el paquete económico, que ahorita les voy a decir exactamente de qué consiste, pero esta planeación que hace de ingresos y de gastos la manda a Cámara de Diputados para que sea discutida y para que se apruebe por parte de diputados y de senadores. La ley de ingresos la aprueba diputados y senadores y la ley de el presupuesto de egresos la aprueban los diputados. Entonces, una vez que ya está aprobado el presupuesto, pues ya sabemos a dónde se va a destinar y es cuando se empieza a ejecutar estos recursos, pues en becas, en pensiones, en carreteras, en escuelas, etcétera. Y así es como de alguna manera regresa esos recursos a las personas. Entonces, pues en general lo que quería decirles aquí es, nos debe de interesar porque inicia en cada uno de nosotros y termina en cada uno de nosotros y este paquete económico le debemos dar seguimiento. En este momento estamos justo en la discusión
del paquete que se entregó el 8 de septiembre pasado. Y bueno, esta es como la motivación de por qué tenemos que hablar de las implicaciones del paquete económico. Ahora, ¿qué es el paquete? Bueno, es un conjunto de documentos que presenta cada año la Secretaría de Hacienda y como les mencionaba, pues se presenta a Cámara de Diputados y Senadores, donde se estará analizando, discutiendo para poder aprobar ya sea la propuesta que hace el Ejecutivo o se puedan hacer algunas modificaciones en cómo se presentó. Entonces se compone, bueno, ¿para qué es? Pues para conocer cuánto se espera que estemos recaudando el siguiente año, en este caso va a ser el 2022, entender de dónde vienen los impuestos y cómo se van a estar distribuyendo a la población. Y el paquete económico en general pues se compone de 3 documentos. El primero es el criterio, los criterios generales de política económica, donde podemos ver todas estas variables macro principalmente que definen cómo va a estar la situación económica del país y por tanto estarán definiendo el nivel de ingresos que pudiera tener la federación. La iniciativa de ley de ingresos de la federación es el segundo documento, es la ILIF, y este documento se detalla las estimaciones que hacen de los ingresos que va a tener el gobierno federal a través pues, de los distintos impuestos, pero también se calculan o se estiman los ingresos petroleros. Y el tercer documento es el proyecto de presupuestos de egresos de la federación, que se denomina el PPEF. Y este documento pues describe todos los programas, los ramos y el tipo de gasto que se va a estar haciendo durante el siguiente año. Entonces, bueno, al final de mi presentación voy a regresar otra vez a este micrositio donde nos gustaría muchísimo que pues lo visitaran y que lo usaran, ¿no? También para cualquier análisis que quieran hacer. Y en este momento voy a pasar a hacer la presentación del análisis de paquete económico que hicimos desde CIEP para el 2022. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? O se ve mis dos pantallas. Se ven las dos pantallas. Se ven las dos. Entonces, ¿cómo le hago? Arriba donde dice opciones de presentación. Ok. Cambiar esto. Sería esta. ¿Ahí? Sí. Ok, disculpe. Bueno, entonces este es el análisis que hicimos este año desde CIEP de Paquete Económico 2022. Es una mirada general de todo el paquete, empezando por los criterios de política económica. Seguimos con la parte de ingresos. Posteriormente voy a abordar gasto y los diferentes rubros del gasto. Y al final hablaremos un poco de la deuda. Este es, como les decía, un análisis comprensivo. En las siguientes sesiones van a estar hablando mis compañeros de temas más específicos porque cada uno de ellos pues es un mundo de información, incluye reglas distintas y tiene implicaciones distintas justo en la política fiscal y en el país. Entonces, voy a seguir con el marco macro, perdón, presentado en Paquete Económico 2022. Lo que observamos es que, bueno, se ve un panorama o prevén un panorama optimista para el siguiente año. Se espera que para 2021 el país crezca a 6.3% del PIB y para 2022 este crecimiento sea de alrededor del 4.1% del PIB. Ahora, también se considera una inflación moderada para el siguiente año, aunque, bueno, lo que estamos viendo es que la inflación está creciendo. Otro aspecto que se presenta en los criterios macro es
que se relaja estos supuestos de déficits primarios. Esto quiere decir que tendremos déficits para 2021 y para 2022, lo que probablemente se traduzca en mayor endeudamiento. Y lo que sí vemos en el paquete económico es que tiene una visión de corto plazo, ¿no? Porque se esperan déficits primarios para 2021 y 2022, pero regresar a un superávit primario para 2023. Y eso probablemente sea muy complicado precisamente por lo que les voy a comentar después del gasto el nivel de gasto que se pretende hacer. Otras variables macro pues son el tipo de cambio, que se mantiene alrededor de 20 pesos por dólar, y el precio de la mezcla mexicana, que si bien ahora se están viendo precios más altos de los que se habían considerado en las estimaciones, bueno, creemos, es decir, que es una estimación conservadora y pertinente para 2022, dada su fluctuación en el precio. Ahora pasamos a los ingresos presupuestarios. Creo que lamentablemente no tuvimos una reforma fiscal para 2022. Se presenta una miscelánea donde hay bastantes cambios, pero de una dimensión, digamos, pequeña, que no va a representar aumento en los ingresos, pues como se necesitan, ¿no? Si se necesita que los ingresos aumenten en una cantidad considerable, dados los requerimientos de gasto que tenemos como país. Entonces, se presentan medidas en la miscelánea fiscal que van dirigidas a control y otras que van dirigidas a simplificar. Este régimen simplificado de confianza pues pretende incluir a más personas a la formalidad, que paguen impuestos a una tasa baja, y también hay algunos rubros como los productos de higiene femenina que pasarían a tasa cero del IVA en vez del 16% que pagan ahora. Entonces, eso es lo que tenemos de parte de la ILIF, de la Iniciativa de Ley de Ingresos. Y bueno, también lo que se considera es que los ingresos aumenten en 7.5% del PIB. Serían alrededor, no, perdón, real, 7.5% real. Los ingresos que se estiman para 2022 estarían alrededor del 21.9% del PIB. Y bueno, esta cantidad, nada más para que la tengan en mente, son 6.1 billones de pesos que estarían ingresando a través de estos diferentes rubros, que serían los ingresos no tributarios y no petroleros, que es la parte naranja, y que son alrededor de el 1% del PIB. Después hay ingresos por organismos y empresas, que están alrededor de 3.2% del PIB. Posteriormente están los ingresos petroleros, que representan el 3.9% del PIB, y finalmente los tributarios, que serían alrededor del 14% del PIB. Entonces, en total, tenemos 21.9% del PIB que representan los ingresos a los que tendrían acceso la federación. El siguiente tema es los ingresos energéticos. Estos rondan el 1.4 billones de pesos, que son alrededor del 5.3% del PIB, y tuvieron un crecimiento real de 7.3%. Aquí lo que se observa es que hay un apoyo fiscal por parte de la Federación a Pemex, ya que se reduce la tasa del derecho de utilidad compartida de 54% al 40%. Entonces, esto permite que Pemex retenga más ingresos y transfiera menos recursos a la federación, ¿no? Que es el punto que sigue. Los mayores ingresos petroleros derivan también del alza del precio del petróleo, pero pues se va a privilegiar los recursos a Pemex en vez de mandarlos al Fondo Mexicano del Petróleo,
que esto representa menos presupuesto federal para otras cosas. Y otro aspecto es que la CFE, bueno, los ingresos propios de la CFE disminuirían 3%. Ahora vamos a pasar a los gastos públicos. Como les decía, bueno, voy a abordar varios temas, pero más adelante podemos, bueno, mis compañeros van a estar profundizando en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que observamos? Que se propone gastar 7 billones de pesos en diferentes rubros, ¿no? Esto es equivalente a 25.2% del PIB. Y aquí quiero que observen cuál es la diferencia entre gastos e ingresos, ¿no? O sea, ya aquí hay una brecha que se tiene que cubrir de alguna manera. Ahora, el gasto se está proponiendo aumentar en 8.6%. Cabe mencionar que este aumento, como dimensión de aumento, no se había visto en años anteriores. Vamos a ver en qué rubros fue que aumentó cada uno, en qué rubros aumentó el presupuesto más, ¿no? Como quiénes fueron los ganadores y perdedores de este presupuesto. Aquí estamos presentando una gráfica que se llama Sankey para identificar a qué personas y de qué edades se está dirigiendo el gasto público. Y lo que vemos es que hay como una priorización de la población adulta mayor de 65 años. Más adelante vamos a ver por qué, pero principalmente es gasto en pensiones. Y bueno, contrastar este gasto con aquel que se va a niños más, pues a niños en realidad, entre 0 y 4 años, y jóvenes incluidos entre 5 y 17 años, y pues vemos que la proporción de gasto sigue siendo mayor para los adultos mayores, cuando pues la siguiente generación tiene bastantes retos, ¿no? que librar, empezando por la educación inicial, que sabemos que da retornos altos para el resto de la vida de los niños, y además el gasto en educación, ¿no? que tendría que ser una prioridad, sobre todo después de la crisis de COVID-19. Ok, bueno, en general en el gasto, pues se priorizan algunos programas emblemáticos de este gobierno, no todos. Uno de los que súper ganadores, pues es la pensión para adultos mayores, pero hay muchos que dejan de recibir o se mantienen igual en el presupuesto o tienen recortes, ¿no? Como Jóvenes Construyendo el Futuro o como Sembrando Vida. Otro aspecto que resalta del análisis del gasto en general es que si bien desaparecieron los fideicomisos el año pasado, hay un capítulo 7000 de inversión financiera que tiene un aumento de 79.4% real comparado con lo aprobado en 2021. Entonces habría que dar seguimiento a este tipo de gasto para ver a qué se está destinando. También vemos que desaparecen 2 programas, que es el de microcréditos, 2 programas de microcréditos que se crearon el año pasado justo para apoyar a salir de la crisis de COVID, y pues esto ya no va a seguir funcionando para 2022. Y después, bueno, la perspectiva intergeneracional que ya les comenté, sobre todo viendo la concentración de gasto en las personas adultas mayores. A partir de aquí voy a pasar por algunos sectores en específico, empezando por salud, porque vimos que tuvo un aumento, voy a decir importante, que no habíamos visto en muchos años. Aumenta en 14.6% del PIB, un 14.6% real de 2021 a 2022. Sigue estando por debajo del 3% del PIB. Hay sugerencias, ¿no? internacionales e incluso con algunas estimaciones que hemos hecho aquí en el centro, que debería gastarse alrededor del 6% del PIB en salud, ¿no? Entonces estamos todavía por debajo de la mitad de eso. Y bueno, lo que sí observamos es que este incremento se concentra en 2 cosas principalmente. Uno es la vacunación y contratación de personal temporal
para atender la crisis de COVID. Y el segundo rubro serían adeudos a IMSS-EIST. Estos adeudos corresponderían a atención que estas instituciones de salud prestaron a personas con enfermedad de COVID. Entonces, realmente este aumento lo vemos como muy transitorio, que no va precisamente a fortalecer un sistema de salud universal o a fortalecer en específico el INSABI, que todavía no termina de operar bien completamente. Ahora, también este aumento podría estar dirigido a disminuir un poco la desigualdad que existe entre los distintos institutos o instituciones que prestan servicios de salud, dado que sí se ve como cierto recorte en Pemex, que es uno de los sistemas que gasta más en salud o que dirige más presupuesto a salud. Ahora, también se observa un aumento bastante grande bueno, no bastante grande porque en realidad el presupuesto es pequeño, pero al IMSS Bienestar, que es el subsistema de salud que va a los sectores rurales, ¿no? Entonces, se presenta un aumento, pero no en la parte de infraestructura que estaría destinado a crear hospitales rurales. Entonces, ahí también hay que tener cuidado de cómo interpretar el aumento en salud. Otra cosa es que al otorgar más presupuesto a IMSS Bienestar, de alguna manera se está priorizando atención a primer y segundo nivel, sin tomar en cuenta la transición epidemiológica del país. Esta quiere decir que la población mexicana estamos padeciendo más enfermedades crónico-degenerativas que pueden ser más costosas en mediano y largo plazo. Y esto también es preocupante porque se utilizan recursos del Fondo de Salud de Bienestar. Este fondo se creó para atender justamente las enfermedades crónico-degenerativas y bueno, no vemos que exista esta sostenibilidad para seguir contando con recursos y atender a estas enfermedades. Este sería el tema de salud. Voy a pasar a otro rubro que pensamos que, que lo tomaríamos como ganador porque aumenta su presupuesto en 14.3% real de 2021 a 2022. Sin embargo, también hay ciertas cosas que resaltar, ¿no? Primero, el gasto de inversión incluye diferentes rubros de gasto, además de la infraestructura, como gasto financiero o inversión financiera más bien, o servicio personal. O sea, existen otros tipos de gastos. Entonces, en específico, el monto que va a infraestructura es el 53.3% de esos 982 mil millones de pesos. Como proporción del PIB es 3.5% del PIB. Entonces, si bien aumenta, sigue siendo menor a lo que estábamos observando entre 2014 y 2016, cuando el promedio era del 5.4% del PIB. Ahora, de este rubro de inversión, más de la mitad está dirigido a energía, dígase Pemex y CFE, y la infraestructura dirigida a salud y educación es 15.7 veces menor que lo que se destina a energía. Y esto, bueno, no es nuevo, es una tendencia que viene de varios años atrás y hay que tener en cuenta que pues esta inversión que se denomina social, pues tiene implicaciones importantes para la población en cuestión de, pues de desarrollo, ¿no? Desarrollo social, desarrollo económico. Ahora bien, sí quiero resaltar que sí hubo aumentos en algunos de los proyectos prioritarios de infraestructura de esta administración, como el Tren Maya, que creció su presupuesto en 67.3%. Sin embargo, por ejemplo, para Dos Bocas disminuye ese presupuesto. En total, el recurso que se va a los proyectos Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto es alrededor del 12-13% del gasto en inversión, ¿no? Entonces, solo para poner en perspectiva,
que en realidad este gasto de inversión va a seguir concentrándose en Pemex y en CFE y no necesariamente en los proyectos de infraestructura de esta administración. Ok, el otro rubro que también presentó aumentos fue el gasto federalizado, que aumenta a cerca del 5% real de 2021 a 2022. Aquí hay que destacar que las participaciones son un poquito menos de la mitad del gasto federalizado. Las aportaciones serían 42.2% y el resto el 9.4%. Entonces, más de la mitad de los recursos federalizados irían a educación, el 13.2% a salud y 12.4% a infraestructura. Y el resto sería asistencia social y a seguridad. Aunque estamos, bueno, de hecho, aquí hay una situación de dependencia de las entidades federativas al gasto federalizado, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el gasto federalizado representaría en promedio el 88% de los recursos públicos subnacionales y aquí pues hacer un llamado en que el ingreso local de las entidades federativas tendría que ser mayor y para que esa dependencia al gasto federalizado se redujera. El siguiente rubro que quiero tocar pues es educación. Educación presentó un aumento de 1.9% real respecto al año pasado, bueno, a 2021. Sin embargo, respecto al PIB es 3.1% y es el porcentaje más bajo que se ha observado en los últimos 8 años, ¿no? Y esto, pues de manera muy personal, me parece muy triste porque las consecuencias que va a tener la educación en línea en los retornos para estas generaciones van a ser muy altas y la verdad es que no se ve que existan estrategias para cerrar la brecha de falta de aprendizaje que van a tener las generaciones presentes. También el gasto por alumno disminuye en todos los niveles educativos desde 2016. En 2022 se ve un pequeño aumento del gasto por alumno, pero es principalmente porque hubo abandono escolar en este año, ¿no? En 2021, o sea, los datos de los alumnos cayó y por tanto el gasto por alumno puede crecer, pero no es necesariamente bueno. Y bueno, hay infraestructura que no se atiende, hay muchas escuelas que no tienen lavamanos, que no tienen servicios higiénicos y tampoco en el presupuesto se observa que haya una priorización para proveer de esta infraestructura, ¿no? La política de infraestructura se basa en un programa, en la escuela es nuestra, y no queda muy claro que realmente se vayan a atender estas necesidades básicas de las aulas. Otro rubro que incluimos en el análisis del paquete económico de esta ocasión fue cuidados. En México no existe un sistema de cuidados ni para niños, ni para personas con discapacidad, ni para adultos mayores, ¿no? Lo que hacemos en este paquete es identificar algunos programas que podrían ser la base o el inicio de un sistema de cuidados y serían los que les presento en esta tabla. El gasto es alrededor del 0.1% de estos programas, presentarían un aumento de 9%, sin embargo se concentra en algunos programas de educación, como educación inicial, que tienen pues presupuestos, la verdad es que muy pequeños. Otro rubro que estudiamos es la seguridad. Aquí simplemente voy a comentarles que el gasto en seguridad se mantiene alrededor del 1% desde hace 8 años, 10 años, y no se tiene una estrategia de seguridad definida, ¿no? Aunque en una estrategia que existe en papel se dice que se va a privilegiar la prevención, resulta que el presupuesto siempre va dirigido a combate al crimen y esto es principalmente en Fuerzas Armadas.
Ahora, lo que vemos también desde el año pasado, o este año en 2021, es que se está gastando, es presupuesto etiquetado como seguridad, pero se va a infraestructura, ya sea para el aeropuerto Felipe Ángeles o ya sea para este aeropuerto en Quintana Roo que también apareció ahora en paquete económico, ¿no? Y bueno, solo mencionar que los costos de delito en México se han calculado en 1.5% del PIB, cuando pues se gasta solamente el 1.2% del PIB para seguridad, más allá de una comparación, ¿no?, simple de recursos, pues insistir en que la estrategia de seguridad tal como está no está dando resultados y por tanto tendría que iniciarse por ahí, ¿no?, por definir una estrategia y por definir cuánto cuesta llevar a cabo esa estrategia. Medio ambiente, bueno, es la primera vez que incluimos en este paquete el análisis de medio ambiente, lo cual nos da muchísimo gusto, y lo que vemos es que tiene un aumento en presupuesto de 27.5%, real de 2021 a 2022. Este aumento está más dirigido a inversión hídrica, que también creo que es una buena noticia. Sin embargo, como se muestra en la gráfica, pues sigue estando el nivel de recursos para la Semarnat principalmente, pues sigue estando por debajo de lo que se dirigía en 2018. Entonces, bueno, le seguiremos analizando este presupuesto para ver en qué más podría dirigirse, pero es como una primera foto de este sector. Ahora, en energía, bueno, pues vemos que el gasto aumenta 6.5 real de 2021 a 2022. Pemex aumentaría el gasto 9.5%. CFE en 4%, y bueno, el aumento en gasto para Pemex iría principalmente a inversión. Sin embargo, el gasto en inversión para Pemex sigue cayendo y también está siendo ineficiente, y también otro rubro bien importante en el que se gasta en Pemex es en la deuda. Y bueno, el gasto, por ejemplo, en tarifas, subsidios a tarifas eléctricas, pues asciende a 73,000 millones de pesos. Esto también sale de los recursos públicos o de la bolsa, ¿no?, de recursos federales. Y bueno, vamos a entrar a este tema de pensiones y ya entro de lleno al tema de sostenibilidad fiscal. Bueno, pensiones es uno de los rubros que crece continuamente desde 2013, más o menos. Este gasto crece entre 5 y 7%, sobre todo el gasto en pensiones contributivas, que son aquellas que pagan IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex, y que Hacienda también paga a través de las pensiones para Luz y Fuerza o para Ferronares, ¿no? Entonces, estas pensiones crecen entre 5 y 7% anual. Y hay que sumar a este gasto, pues ahora las pensiones para adultos mayores, que también ha crecido mucho desde 2018 cuando se hace universal. Entonces, en específico, de 2021 a 2022, el gasto en pensiones va a crecer 13.2%. Esto es el 5.1% del PIB y el 20% del gasto total. Esto quiere decir que de cada 5 pesos del presupuesto, no, de cada 10 pesos del presupuesto, 2.5 se van a, no, 2 pesos se van a pensiones. Entonces, aquí está, uno de cada 5 pesos más fácil. Cada 5 pesos se va a pensiones en 2022. Aumenta 18% real el gasto en pensiones de cuentas individuales. Este es un rubro que, a ver, cuando se menciona que pasamos a cuentas individuales, se dice que ya no hay costo fiscal. Sin embargo, sí existe por dos caminos distintos. Uno es las aportaciones o costos o cuotas sociales que entrega el gobierno federal a las cuentas individuales, y el otro es la pensión mínima garantizada,
que es aquella pensión a la que tienen acceso las personas que cumplen con todos los requisitos de jubilación, pero no tienen un monto suficiente para comprar una renta vitalicia. Entonces, solo hay que tener cuidado y observar cómo va aumentando este tipo de gasto en cuentas individuales. Y otro, el rubro pues, de la pensión para el bienestar de adultos mayores, que creció más de 60% de 2021 a 2022 por el anuncio de disminuir la edad requisito para recibir esta pensión y, y aumentar el monto, ¿no? Que va a aumentar hasta 6,000 pesos para 2024. Entonces, bueno, aquí simplemente que les quede la idea de que el gasto en pensiones presiona finanzas públicas, es uno de los gastos más altos, aunado a otros gastos que además son ineludibles o son compromisos que tiene el país y que no puede como deshacerse de ellos. Y finalmente, pues finalmente por temas en específico, entrar a la parte de endeudamiento y deuda pública. Para 2022 se propone que la deuda pública se estabilice en 51% del PIB. Pero bueno, esto va a depender de que se cumplan los supuestos macroeconómicos y también de los compromisos en los que va a incurrir el gobierno, dado que no que vamos a tener déficits primarios. Entonces, el déficit público aumenta 14.1% respecto a 2021. Y bueno, el 88% corresponde a recursos para financiar en el PPF, ¿no? O sea, los recursos que tomamos como deuda van a ir a financiar el presupuesto de egresos. Y esto pone pues un poco en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque pues la deuda va a seguir creciendo como se muestra en la gráfica. En monto, en realidad la deuda va creciendo, que es la parte naranja que suma la deuda externa y la deuda interna. Aunque quede como nivel estable 51% del PIB, bueno, esto supondrá que el PIB va a ir creciendo al mismo ritmo que la deuda. Entonces, bueno, este indicador puede ser un poco engañoso y también puede ser afectado fácilmente por tipo de cambio o por las tasas de interés o incluso por el crecimiento. Entonces, bueno, ya como implicaciones, lo que vemos es que no hubo una reforma fiscal bastante necesaria, por lo que les acabo de contar, por la sostenibilidad del sistema fiscal, porque la deuda lo más probable es que siga creciendo y porque tenemos gastos comprometidos que van creciendo año con año. Estos gastos ineludibles son pensiones, son la deuda, son las transferencias a entidades federativas y pues también todos los recursos que se van a Pemex, a CFE, a ISSSTE y al IMSS. La miscelánea no creemos que sea suficiente. Se tendrá que evaluar más adelante, pero las acciones pues no permiten visualizar un aumento de ingresos considerable. El reto sigue siendo cómo tener un sistema fiscal que transite del 2022 y que sea sostenible. Como lo decía, el paquete económico tiene una visión de muy corto plazo para 2022 y no se entiende muy bien cómo en 2023 vamos a regresar a superávits y vamos a contener el aumento de deuda. El sistema fiscal mexicano no es redistributivo, como lo mencionábamos al principio. Gran parte del gasto está concentrado en adultos mayores, pero además no se tienen estos instrumentos para distribuir a la población más vulnerable. Incluso, por ejemplo, la pensión para adultos mayores en este momento está siendo un poco más regresiva porque pues todas las personas mayores de 65 años tienen acceso a ella, ¿no? No hay esta focalización de que fueran solamente a personas que no tuvieran pensión o que tuvieran una pensión muy baja. El espacio fiscal es aquel que resulta de la resta de los ingresos menos los gastos ineludibles.
Y esto es solamente 2.1% del PIB. Y con estos recursos tendríamos que estar financiando salud, educación, campo, seguridad, ¿no? O sea, todo lo demás que no son gastos ineludibles. Entonces, resulta muy complicado tomar decisiones sobre a qué sector privilegias o a cuál le destinas mayores recursos. Y finalmente, la perspectiva intergeneracional, pues no está en este paquete económico, y esto tiene que ver mucho con la sostenibilidad, porque si nosotros no tomamos en cuenta a las siguientes generaciones en el sistema fiscal, las soluciones son por ahora, seguimos pateando de alguna manera los problemas que tenemos como el sistema de pensiones, y no vamos a tener mejores condiciones para en los siguientes años ni las siguientes generaciones. Aquí, por ejemplo, sobre todo para ilustrar la parte de la no sostenibilidad, pues tenemos que las pensiones se espera o nosotros estamos estimando que llegarían para 2024 a 6.3% del PIB, más el costo de la deuda, que sería alrededor del 3%, pues estamos llegando a un 9.3%, cerca del 10% del PIB para estos dos tipos de gasto, ¿no? Entonces, el espacio fiscal se va a seguir reduciendo a menos que se tenga que endeudar más el país, y eso pone en riesgo todo el sistema fiscal. Bueno, hasta aquí serían los mensajes del análisis de paquete económico. Me quiero regresar un poquito al micrositio para que tengan para que tal vez tengan chance de copiar la liga, o se la ponemos en el chat, pero también aquí comentarles que hay datos de los paquetes económicos desde 2013 hasta 2022, donde pueden ustedes consultar qué es lo que ha pasado con las finanzas públicas desde ese año. Tenemos los ingresos principales, pueden ver la distribución de estos ingresos, asimismo los gastos principales y la distribución de estos gastos de manera funcional. Y también aquí puedes ver cómo se va desenvolviendo, ¿no?, la deuda a raíz de la suma y resta de los ingresos y los gastos, que finalmente terminamos en deuda, ¿no? Porque si no hay los mismos ingresos y los mismos gastos y ahí hay una brecha, pues se tiene que financiar de alguna manera, y esto es a través de endeudamiento. Y también aquí mismo pueden descargar el documento completo de paquete económico, donde, digo, yo les dije mensajes principales, pero pueden ver que en cada uno de los rubros hicimos un análisis más profundo. Y bueno, creo que hasta aquí dejaría mi intervención. Agradezco mucho su atención, y cualquier pregunta estoy disponible. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Las preguntas que nos han llegado a través de Zoom, Mariana Villalba se las leerá, se las planteará a la doctora, y las que han estado por Facebook será David Ochoa quien recopilará esas preguntas y las planteará. Entonces, yo no sé, Mariana, si ya tengas algunas preguntas para planteárselas a Alejandra. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por participar también y sumarse a la discusión del paquete económico y los temas que a todas y todos como parte del sistema fiscal nos interesan. Voy a empezar con la pregunta de Luis Alberto Bravo. Él dice, en general, ¿qué tan diferentes han sido los paquetes fiscales de este gobierno respecto a los anteriores? Esto por el ataque continuo a los gobiernos neoliberales. María Fernanda Villagómez comenta, el sistema fiscal no es redistributivo solo en cuanto al gasto público, o tampoco lo es en cuanto a la recaudación. Es decir, los ingresos sobre la renta, qué estrato los sostiene, o los impuestos indirectos, etc. Manuel Silva
Buen día. ¿Qué diferencia hay entre la modificación a la miscelánea fiscal y las características de una reforma fiscal? ¿Qué elementos habría de incluir en una reforma fiscal para el caso de México? Con estas 3 preguntas, para que no se haga tan abrumador, vamos a hacer varias rondas, pero empezamos con estas 3, por favor, Ale. Sí, Mariana, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Voy a empezar con las diferencias con otros paquetes. Yo creo que hay 2 principalmente. Uno es que como que dejan de decir que no va a haber endeudamiento, dado que se presentan déficits en 2021 y en 2022, déficits primarios. Entonces eso relaja un poco, ¿no? El asunto de que no nos vamos a endeudar. Entonces ahora sí va a haber endeudamiento. Esa es una. Y la otra es, bueno, esta parte de dedicarle más recursos a salud es nueva. Ya vimos que hay que tomarlo con sal y pimienta, pero bueno, es la primera vez que se va a gastar más en salud que en costo de deuda. Entonces, bueno, eso de alguna manera nos dio gusto. Hay que seguir luchando por más recursos a salud. Y la otra es que algunos de sus programas prioritarios no presentaron aumentos y se está concentrando mucho en pensiones para adultos mayores, ¿no? Antes como que se dedicaban presupuestos más altos a estos programas presupuestarios. Yo creo que se está viendo que en la operación no se necesitan tantos recursos y entonces hubo algunos recortes. Entonces yo resaltaría esas 2 diferencias. Ahora, la otra pregunta sobre la redistribución, creo que es súper interesante. Del lado de los impuestos, la verdad es que sí puedes ver que los deciles 10 y 9 son los que aportan más recursos a los ingresos, ¿no? A la bolsa de recursos federales, por los impuestos a capital, por los impuestos a personas morales, ¿no? Entonces ahí sí puedes ver como más contribución de los deciles más altos. Sí hay una diferencia grande entre hombres y mujeres, que también es importante resaltar en la redistribución. Y esto es principalmente porque las mujeres participamos menos en el mercado laboral, ¿no? O sea, ahí habría que tener políticas para incentivar esta participación, que entonces el pago de impuestos fuera también más equitativo en ese sentido. Y bueno, sí, la parte del gasto, pues no es redistributiva porque muchas veces los deciles más altos reciben un poco más que los deciles más bajos. Y esa sería la segunda pregunta. Sobre la tercera pregunta, que también se me hace bien interesante, es ¿cuál es la diferencia entre una miscelánea y una reforma? Si bien la miscelánea tiene ciertas reformas, son de carácter como más legal, más pequeño, que tendría menos impacto en los ingresos presupuestarios del país. En una reforma esperaríamos ver acciones más profundas o creación de impuestos o aumentos de impuestos, ¿no? Una cuestión que haga cambios más grandes y más profundos en el sistema tributario y en el sistema fiscal. Ahora, una reforma fiscal no solo tiene que ser del lado de ingresos, tendría que incorporar también aspectos en la parte de gasto, incluyendo la eficiencia del gasto, pero también revisión de estos rubros comprometidos como son pensiones, ¿no? Una reforma en pensiones más profunda y más integral es necesaria definitivamente. Muchas gracias, Alejandra. Vamos, no sé si David tienes algunas otras preguntas o podemos continuar con la segunda ronda. Sí tengo una pregunta que en el Facebook están haciendo.
aprovechando esta pausa para, porque hay muchas en el Zoom, ahorita seguimos con la segunda ronda, pero hay una que en Facebook se comenta, que es el paquete económico que ahorita se está hablando, contempla la reforma energética enviada por AMLO y, en todo caso, si no fuera así, ¿qué posibles efectos podría tener o impactos para la economía mexicana? Gracias. Ok, entonces si te parece, Ale, hacemos dos más de aquí. Esa fue de Facebook, hacemos dos más de aquí de Zoom. Daniel Cipriano pregunta, ¿cabe la posibilidad de que en los años restantes de la actual administración se realice una reforma fiscal que pueda mejorar la situación de las finanzas públicas de México? Minerva pregunta, ¿el apoyo económico a los adultos mayores se tomaría en el rubro de pensiones? Ok, muchas gracias. No, la reforma energética no estaba en paquete económico, la reforma eléctrica. No estaba considerada en paquete económico. Creo que es una reforma que se debe discutir bastante. Tiene implicaciones fuertes, sobre todo en la parte de inversión, de inversión privada en este rubro. Y también puede haber consecuencias en el costo de la electricidad, ¿no? Que eso nos pegaría a todos los habitantes de México. Entonces, creo que se tiene que hablar más de inversión en el sector eléctrico, de tratar de que la distribución de la energía pues sea más eficaz, más eficiente y más equitativa, ¿no? Sobre todo para el sur. Veremos qué pasa con esa reforma. Sobre la reforma fiscal para los siguientes años, híjole, nosotros lo vemos muy complicado, ¿no? Creo que el año, el tiempo era ahora para 2022. Puede ser que se hagan algunas otras reformas que contribuyan o que afecten de alguna manera el sistema fiscal como la eléctrica, pero no creemos que haya aumento de impuestos ni que haya algún cambio considerable en lo fiscal. Y finalmente lo de adultos mayores, sí se debe considerar como gasto en pensiones, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? De otorgar un sustento a las personas que ya terminaron su vida laboral, pero que no cotizaron a un sistema de pensiones, ¿no? O que cotizaron muy poco. En México, el sistema de pensiones está basado en 4 pilares. El pilar 1 es el esquema que teníamos de reparto. El pilar 2 es fuentes individuales. El pilar 3 es el ahorro voluntario. Y hay un pilar 0 que sería una pensión social o una pensión no contributiva, que es precisamente el PBAM. Entonces, sí se considera dentro del sistema de pensiones. Tendría que hablarse más con los otros pilares y esa reforma, digamos, o ese cambio tendría que estar incluido en una reforma del sistema de pensiones que incluya los 4 pilares, no como la que hubo el año pasado que solo incluyó uno, y para ciertos trabajadores, ¿no? Que fueron los del IMSS. Gracias, Alejandra, y gracias también a todos por sus preguntas. Continuamos. Otras 3 preguntas. ¿El ámbito fiscal, pregunta Mónica Mejía, siempre será más poderoso que el monetario? ¿No puede ser al revés? Rosa Díaz pregunta, ¿qué opina de la propuesta de la reforma energética? Y Eduardo Domínguez, ¿podría entonces decirse que el paquete económico también nos sirve para saber cómo el gobierno reorganiza el gasto? ¿Podríamos afirmar que la actual distribución presentada en el paquete 2022 es lo suficientemente eficiente? Sobre la primera pregunta de lo fiscal es más poderoso,
No sé, no sé si es más poderoso. Yo creo que son dos cosas que se complementan y que ayudan a mantener la estabilidad macro y también esta parte más micro, ¿no? De dirigir recursos, de atender necesidades de la población. Entonces, creo que también tienen objetivos distintos que se complementan. No creo que uno sea más poderoso que el otro. Sobre la propuesta energética, creo que ya lo mencioné un poco antes. Me parece que tiene que estar muy bien discutida. Tenemos que entender cuál va a ser el costo fiscal de esta propuesta, porque la ley de responsabilidad hacendaria te exige que cualquier reforma, cualquier cambio, cualquier programa que crees tenga una fuente de financiamiento ligada, ¿no? Y estas propuestas muchas veces no lo tienen y definitivamente va a tener un costo fiscal, ¿no? El hecho de que CFE se haga cargo pues, de absolutamente todo, seguramente va a conllevar costos que no se están considerando en la propuesta de ley energética. Y finalmente, si es eficiente el gasto como se hace ahora, pues yo pensaría que no. O sea, hay rubros que están subfinanciados, vamos a decirlo así, ¿no? Empezando por salud. Deberíamos estar gastando más también, no solo gastando más, sino la política tiene que estar ligado con el presupuesto, ¿no? Y muchas veces esto no sucede. Lo vemos en salud, lo vemos en educación. En salud se tendría que estar presupuestando con esta visión epidemiológica y demográfica. En educación se tendría que estar presupuestando con las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Y esto no sucede así, ¿no? Y de igual manera, seguridad, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se está siguiendo? ¿Cuáles son las acciones? Entonces, a mí en general, me parece que el gasto no es eficiente. Tenemos otro ejemplo, digamos, Sembrando Vida, ¿no? Que tiene 20 objetivos distintos y es muy difícil que una política consiga resultados en todos esos objetivos. O sea, tenemos que estar pensando en algo más aterrizado, más específico, y presupuestado de acuerdo con esas metas y esos objetivos que tendría la política pública. Gracias, Alejandra. Y les pido que tengan paciencia porque son muchísimas preguntas, pero bueno, vamos avanzando. Adolfo Hernández, a finales del año pasado se aprobó una reforma al sistema de pensiones. ¿Han visto algún impacto de esta reforma en el gasto en pensiones para 2022? Mónica Mejía pregunta, ¿los próximos gobiernos tendrán la posibilidad de saldar la deuda pública? Si es así, de tener la oportunidad, ¿cómo actuaría o se vería afectado el paquete económico? Y Luis Ángel García, buenas tardes. ¿Qué propuestas se tienen para tomar en cuenta los recursos fiscales futuros a partir de lo que comenta de que sería importante tomar en cuenta a las generaciones futuras? Ok. Bueno, la primera pregunta me encanta. La reforma de pensiones del año pasado no va a tener repercusiones en el gasto en pensiones, ¿no? No tiene ese objetivo. Y por eso seguiré insistiendo en que se necesita una reforma de pensiones integral que sí le pegue al gasto de pensiones. ¿Qué pasó con la reforma del año pasado? Cambiaron parámetros del sistema de cuentas individuales, ¿no? De la generación Afore, y para trabajadores del IMSS. Solamente, ¿no? Lo que persigue esa reforma es mejorar las pensiones de los trabajadores del IMSS, lo cual es muy bueno. Yo creo que hay que perseguir esos objetivos también. Pero eso no va a tener ningún impacto en reducción de gasto en pensiones, ¿no? Es algo que se tiene, y aquí lo voy a ligar con la tercera pregunta de tomar en cuenta las siguientes generaciones, ¿no? Si nosotros seguimos pagando ese nivel de pensiones, bueno, lo estamos pagando las personas que estamos trabajando ahora y se va a seguir pagando por varios años. Entonces, siguientes generaciones van a estar pagando pensiones caras de reparto y además tienen que ahorrar para su propia pensión en el esquema de cuentas individuales. Entonces,
una implicación, una consideración, algo que se tendría que estar haciendo es revisar justamente esa parte de gasto en pensiones con esta perspectiva intergeneracional y entonces poder liberar algún espacio que permita atender a las generaciones de ahora, ¿no? Por educación inicial, por sistema de cuidados, por mejor educación, ¿no? Por mejor salud incluso. Esto tendría que hacerse en este momento, si no las siguientes generaciones. O sea, es un problema que vamos a seguir arrastrando. En cuanto a saldar la deuda, bueno, la verdad es que es muy complicado, la deuda es alta, yo creo que tampoco podemos estar hablando de deuda cero, la deuda no es mala per se, sino se tiene que administrar y se tiene que invertir en aquellos rubros que te generen crecimiento, que te generen desarrollo, ¿no? Que por ley está establecido. Pero bueno, esperemos que no estemos endeudándonos para pagar pensiones que otra vez, la deuda no se paga ahora, se pagan las siguientes generaciones. Entonces, bueno, sí tendríamos que estar hablando de mejorar ingresos, de hacer más eficiente el gasto para que entonces esos déficits pues no existan y la deuda no siga creciendo. Gracias, Ale. David, me parece que hay preguntas en Facebook. No sé si quieras hacerlas y vamos metiéndolas con las de... De acuerdo, sí, mira, hay unas preguntitas. La primera sería, desde tu experiencia, Alejandra, preguntan, ¿por qué no hay una reforma fiscal? ¿Por qué no se hace una reforma fiscal en forma, ¿no? Completa, como durante años se ha venido pidiendo, alegando, hablando. Y la otra ¿es posible cumplir los objetivos del paquete económico 2022? Quedo con estas dos preguntas. Gracias, David. Y complementamos con una tercera de planeación. La priorización del incremento a salud al primer y segundo nivel, ¿de qué manera impacta en la transición epidemiológica? Considerando el incremento en las enfermedades de tercer nivel de atención. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Vamos con Ale. A ver, la primera pregunta es sobre por qué no se hace una reforma fiscal. Creo que es una gran pregunta. Yo creo que tiene que ver con el discurso político, ¿no? O sea, se prometió no aumentar impuestos, se dijo que probablemente había una reforma fiscal para la mitad del sexenio. Tampoco sucedió y creo que esto tiene que haber las condiciones, ¿no? Se perdió una gran oportunidad en los primeros años donde se tenía la mayoría en Cámara, incluso para pasar una buena reforma en pensiones, ¿no? Y algunas otras reformas que fueran necesarias. Entonces, pues yo creo que por ahí va el asunto, que no tenemos una reforma como debe de ser. ¿Cuál otra? Bueno, sobre la parte del tercer, la verdad es que se me fue la segunda pregunta, si ahorita me la pueden repetir. Si quieres, antes de que sigas, ¿qué probabilidad hay de cumplir completamente con los objetivos del paquete 2022? Bueno, yo creo que dadas las variables macro que nos están poniendo en los criterios, los objetivos se pueden cumplir, ¿no? Muchas cosas suceden de aquí al siguiente año, pero en principio se ve, sobre todo porque están mostrando la factibilidad de endeudarse, ¿no? Entonces estos aumentos tendrían que estar ligados a ese déficit primario que se está estableciendo. Entonces, es muy probable que se cumplan, así como también se pueden cumplir los déficits y el endeudamiento, ¿no? El asunto va a ser no solo,
porque los objetivos del paquete, ¿no? Como se tiene planeado, se pueden cumplir. Tal vez no se cumplen los objetivos de cada uno de los rubros, ¿no? O sea, tener un sistema de salud universal, tener a todos los niños en aulas seguras, etcétera. Bueno, esos ya quedan un poco en entredicho, dado que no se tiene financiamiento y dado que no se tiene tampoco las políticas correspondientes. Y finalmente la tercera pregunta. Mira, yo creo que la parte de recursos a primer y segundo nivel es buena, es parte de la prevención que deberíamos de tener para no presentar más o tanta incidencia en enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, estas existen, ¿no? Y el número de personas que padecemos este tipo de enfermedades va en aumento. Los tratamientos son caros y son enfermedades con las que puedes vivir muchos años. Entonces, el presupuesto tendría que estar incorporando estas variables epidemiológicas, sin olvidar que la prevención es súper, súper importante y que podría tener un impacto en mediano y largo plazo para que las enfermedades crónico-degenerativas no aparezcan con tanta, pues en tanta cantidad o tan pronto, ¿no? Entonces, son como las dos partes que tienen que estar incorporando, tanto la primera como la segunda, el segundo nivel. Sin embargo, lo que vemos ahora es que las enfermedades que están ahora, ¿no? O las personas que están padeciendo estas enfermedades ahora, están un tanto desprotegidos, dado que se usaron los fondos para enfermedades catastróficas o el FONSABI, que ahora se llama. Y bueno, los recursos están dirigidos más a primer y segundo nivel. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con las preguntas que no dejan de llegar. El nivel de endeudamiento que se propone en el PPF 2022 cumple con la regla fiscal de balance estructural, es decir, cumple con la regla de equilibrio presupuestario. Si se hace presente, esta es la segunda de Mónica Mejía, si se hace presente el impuesto en todos los agentes económicos y estos los pagan debidamente, ¿por qué no se observa más reflejado en la sociedad? Me refiero a que mucha gente no lo puede visualizar tan fácil. ¿Cómo se podría hacer más práctico de ver? Y por último, María de los Santos, ¿cómo afectará la falta de estímulos a la producción por parte del gobierno, dada la desaparición de microcréditos a las medianas y pequeñas empresas? Ok, a ver, voy a empezar por la tercera porque creo que es bien importante hablar de estos estímulos que se entregaron en algún momento que a mí me parece que fueron insuficientes. Y que no hubo como otras medidas, ¿no? Que apoyaran, por ejemplo, la caída en el empleo formal. Entonces, creo que los estímulos tendrían que repensarse, que tendrían que ser de otra manera, no a través de microcréditos. Obviamente los que van a verse afectados van a ser aquellas microempresas que podían tener o que tuvieran acceso a estos créditos, pero pues habrá que ver cómo se va fortaleciendo la economía, ¿no? Y cómo vamos regresando a la normalidad para que estas microempresas puedan seguir con su operación. Lo que se ve en presupuesto es que no va a haber otro tipo de estímulos. Básicamente, la atención a crisis económica se dirigió a través de los programas prioritarios porque son transferencias monetarias directas, pero si ustedes observan estos programas, están dirigidos o a los jóvenes o a los adultos mayores, ¿no? No había nada en medio que pudiera de alguna manera ayudar a esta situación económica. Ahora, sobre cómo reflejar, ¿no? Los ingresos y que mucha gente no lo ve pues reflejado en su bienestar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con
otra vez el 80% del gasto público está dirigido a cosas que no son tan tangibles. O sea, una parte es pensiones, pero la otra parte es pago de deuda o transferencias a Pemex, CFE, etcétera. Entonces, muchas veces no lo ves reflejado inmediatamente. Sin embargo, tendría que fortalecerse pues la transparencia y la rendición de cuentas de cómo se gasta el presupuesto de egresos para entender si nosotros, o sea, está teniendo incidencia directa en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que se hace en calles, en parques, en servicios de salud de calidad, en servicios de educación de calidad que precisamente no estamos viendo. Entonces, tiene que haber un cambio en cómo se gasta, que sea más eficiente, pero también que sea transparente y que sea comunicado pues a los ciudadanos en general. Y ahora, sobre el endeudamiento, el nivel de endeudamiento, pues me parece que sí, se cumple, que estamos en rango con esto de los déficits primarios que se están proponiendo y sobre todo el tener esa deuda, el indicador de la deuda estable en 51%, que de hecho es menor a lo que se vio en 2020 y lo que probablemente se vea en 2021. Pero bueno, como les mencioné hace rato, pues depende también de muchas variables macroeconómicas que sucedan realmente. Muchas gracias, Alejandra. Y vamos a pasar a la última ronda de preguntas. Ya vi por ahí alguna pregunta que es muy específica y tal vez, bueno, podamos responder en otra oportunidad, pero ya tú lo dirás, Alejandra. Esta es de Gabriel. ¿Ya se ha proyectado la posible injerencia del Banco Central con Arturo Herrera como gobernador? Pensando en la restricción presupuestaria del sector público y en el financiamiento bajo un régimen ricardiano o uno mixto, el Brian Sargent Wallace. ¿Por qué el INEGI no tiene resultados exactos del PIB en años pasados? Y de igual forma, ¿por qué cuando se les pide información solo dan largas y no nos proporcionan esa información? Luis Ángel pregunta, ¿cuándo y por qué sería el mejor momento para subsanar el déficit fiscal con una nueva reforma fiscal? Mónica pregunta, ¿cómo podría definir lo mesoeconómico sabiendo que está entre lo macroeconómico y microeconómico? Y creo que eso es todo. Sí, con esas preguntas ya terminamos. A ver, bueno, nosotros no proyectamos como injerencia de ningún actor en específico. Me parece que el Banco Central debería de seguir siendo autónomo y no tener como injerencias de personas o sea, específicas, ¿no? en la política fiscal. Yo creo que hay restricciones desde la ley de responsabilidad hacendaria en la cuestión presupuestaria, en la cuestión de endeudamiento, que permiten que las finanzas públicas sean de alguna manera sanas. Aquí lo que preocupa es que sean sanas como para este momento. Aquí lo que preocupa desde nuestra perspectiva es la parte de sostenibilidad para los siguientes años, ¿no? Y eso es lo que no tiene para nada el paquete económico. En algunas ocasiones se proyectan datos para 3, 4 años en adelante. En esta ocasión no sucedió. Entonces, sí debería ser parte del paquete para entender cómo es que se están proyectando los ingresos y gastos más allá de 1 o 2 años. Cuanto al INEGI, la verdad es que pues yo no tengo esa respuesta. Habría que preguntarles a las personas propias de INEGI o algún, o sea, hasta donde yo entiendo, INEGI es bastante accesible y si tienes alguna, o sea, incluso hasta poder hacer una cita con alguno de los técnicos para hablar, ¿no? Sobre la información que ellos están proporcionando.
¿Y cuál era la última, Mariana? Perdón. Sí, aquí está. ¿Cómo podrías definir lo mesoeconómico sabiendo que está entre lo macroeconómico y microeconómico? Bueno, lo mesoeconómico, la verdad es un concepto que acabo de escuchar. Si está entre lo macro y lo micro, digo, yo entendería que, por ejemplo, toda esta parte de que se hace desde los criterios de política económica y cómo se proyectan los ingresos y los gastos, ya incluye una sinergia, ¿no?, entre lo macro y lo micro de un país. Pero si además tú integras qué sucede, ¿no?, con los ingresos y los gastos a nivel población, ya vas más allá en la parte microeconómica y entiendes qué es lo que está pasando con las personas, o sea, quién está pagando los impuestos, quién recibe los impuestos, quién carga o quién carga más esta parte tributaria, por dónde hay espacios para mejorar el sistema fiscal, ¿no?, quién está recibiendo los mejores, tal vez, servicios de salud y por qué, y tendría que distribuirse de diferente manera, ¿no? Ya contestas a diferentes preguntas, más allá de decir, bueno, tenemos tanto y se gasta tanto, ok, sí, y nos endeudamos tanto, pero también quién va a cargar esa deuda, ¿no? ¿Quién va a pagar finalmente los recursos que se están pidiendo prestados? Entonces, yo ahí la dejaría. Les agradezco mucho sus preguntas, fueron todas muy, muy interesantes. Muy bien, pues muchas gracias, tanto a Alejandra como a Mariana. Y con esto damos por terminada la primera sesión de este seminario y queremos invitarlos el siguiente viernes que trataremos el tema del gasto en salud y en educación. También quisiera invitar a ustedes a que pudieran escuchar los podcasts del CEFI que se encuentran en YouTube y en la página del CEFI. En esta próxima semana estaremos hablando, estará dedicado a hablar del tema de la inflación como una secuela de la pandemia. Esperamos que les pueda ser atractivo y que además nos sugieran temas que serían interesantes para ustedes que tratáramos. Muchas gracias al CIEP. Tamara, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo y gracias a todos los que estuvieron participando. Hasta la próxima.